Pedro habla de las áreas prácticas de la fe cristiana. Y básicamente es con una música de fondo, podríamos decir, que es el sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida humana. Rara vez encontramos a personas que no están o que no han pasado por el sufrimiento o que no están pasando por el sufrimiento y que probablemente en breve pasen por alguna aflicción, porque así es esta vida, así es este mundo, así es la naturaleza humana. Y Pedro está escribiendo a personas que están pasando una situación difícil. Y cuando sufro hay 4 áreas para considerar, según estos textos. Mi esperanza se debilita. Mi esperanza se debilita, versículo 13. Por eso Pedro tiene que decir que deben esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Realmente las cosas van a cambiar cuando Jesucristo sea manifestado. No pongamos demasiado optimismo y esperanza en otro tipo de soluciones, porque pueden cambiar muchas cosas, pero el problema de raíz solo será cambiado con la venida de Cristo. Y en tiempos de elecciones presidenciales, como en nuestro país, a veces la gente como que pone su esperanza en eso. Bueno, nosotros como cristianos no es que seamos pesimistas, somos realistas porque conocemos lo que la Biblia dice de cómo va el curso de la historia. Y no es agradable lo que leemos. Por mano del hombre este mundo no va a cambiar. Va a cambiar cuando Jesucristo interrumpa la historia para poner Él manos en el asunto. Y Pedro dice en el versículo 13 que debemos esperar en Jesucristo y en ese evento en particular, cuando Él regrese. Luego otra área que se resiente cuando pasamos a aflicción, según el versículo 15, es mi santidad. Mi santidad se debilita. El diablo, el mundo, la carne tiene esa habilidad para saber cuándo somos vulnerables. Y cuando sufrimos somos vulnerables y nuestra santidad se resiente. Es por eso que en el versículo 15 Pedro tiene que decir: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No hay justificativos para bajar los estándares de Dios en cuanto a la santidad. Otro punto es, según versículo 17, que está relacionado con la santidad, es que mi temor de Dios es frágil, se debilita cuando paso aflicciones. Dice el versículo 17, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El temor de Dios, ese gran tema del Antiguo Testamento. Pero ahora, a partir del versículo 22, suma otra área importante, que mi amor por la familia de Dios mengua. Versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Solo para tener en mente el trasfondo de esta carta, estos hermanos estaban padeciendo en el primer siglo la persecución por parte del Imperio Romano, en el cual estaban. Había comenzado desde la capital, desde Roma, hacia el interior una persecución, un antagonismo hacia los cristianos. Había una falsa acusación hacia la iglesia y los cristianos fueron perseguidos. Y la vida total de las familias cristianas fueron cambiadas, así como la prueba que escuchábamos hoy en la vida de Cecilia y de su familia. Así sucedió, pero con todos los cristianos. Pasaron a ser una religión ilegal y perseguida.
No obstante, el apóstol dice que no deben perder la esperanza, que no deben abandonar el temor de Dios, ni bajar los estándares de santidad. Y ahora, sumado a esto, dice, o habla de otro desafío, no debían descuidar el amor de Dios hacia sus hermanos. El título de este mensaje es, y sale de aquí, no descuides el amor en tiempos de pruebas. La tendencia humana es que cuando sufrimos, nos ensimismamos. El centro de nuestro universo somos nosotros mismos. El término que usó Cecilia fue autoconmiseración, creo, pero de eso se trata. Nosotros nos convertimos en el centro y demandamos ser amados, demandamos ser escuchados, demandamos ser animados, demandamos ser ayudados, pero el mensaje es ese. Pasamos nosotros a estar en el centro, y cuando yo procedo así, cuando yo tengo esta actitud, dejo de cumplir los dos mandatos bíblicos que resumen toda la teología de la Biblia, todo el resumen de la vida espiritual que habló Jesús en Mateo 22, del 37 al 40. Él dijo que en estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. ¿Y cuáles son? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y luego dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, cuando bajo aflicción yo vivo una vida ensimismada y paso yo a ser el centro, automáticamente dejo de cumplir estos dos mandamientos. Y los versículos 22 al 25 que vamos a cubrir en esta noche, con la ayuda del Señor, tiene implicaciones que voy a mencionar rápidamente por un tema de tiempo, pero hay 7 implicaciones. En primer lugar, Dios nunca debe dejar de ser el centro, aun cuando yo paso por aflicciones. Número 2, y paralelamente a esto es, yo nunca debo ocupar ese centro que le pertenece solo a Dios. Pero esa es la transición que ocurre en estas dos implicaciones. Dios sale del centro y yo voy a ese lugar. En tercer lugar, tampoco dejar que los enemigos o el sufrimiento, en este caso el sufrimiento eran sus enemigos, lleguen a ser el centro de nuestros pensamientos. Nuestra mente es muy débil y es muy factible que cuando algo así ocurra, como un pensamiento se instale en mi mente y comience a consumir toda mi vida espiritual y aún física. No debe ser así, en tercer lugar. En cuarto lugar, mis hermanos en Cristo son más importantes que yo mismo, aun cuando yo esté sufriendo. En quinto lugar, nunca, según las Escrituras, debo demandar amor, sino darlo. Siempre la Escritura enfatiza, nunca demandes amor, dalo, dalo, dalo. En sexto lugar, el amor que Dios nos pide es fraternal, es un amor de hermanos, es auténtico y es puro. Luego hay subimplicaciones que vamos a mencionar. Pero esta clase de amor que demanda este texto no puede salir de mi corazón naturalmente. Necesito del Señor. Y en último lugar, los nacidos de nuevo pueden obedecer este mandato. Solo los nacidos de nuevo pueden proceder así, aún en tiempos de pruebas. Y aquí se exalta lo sobrenatural de este amor. Cuando llegué a Cristo, teniendo 18 años, llegué a mi
a mi única iglesia, aparte de esta, donde el Señor me llevó, donde me congregué, donde llegó a ser mi familia espiritual, hasta que el Señor nos trajo aquí a la ciudad de Campana. Pero conocí a una hermana amorosa en Cristo, una mujer mayor, ella siempre sonriente, amigable, servicial, una mujer muy amada por todo el pueblo allí de Dios. Ella era Helenita, así es como la conocíamos. Su vida era una bendición, fluía la bendición de Dios por medio de ella, una mujer de oración. Años más tarde, ya estando casado con Nancy, la visitábamos, ella enfermó de cáncer y íbamos con el propósito de animarla en su lecho, enfermedad, abandonada por su único hijo, una situación muy triste, muy precaria, su vivienda. Íbamos a animarla, a servirle. Ella estaba débil, pero cuando salíamos de su casa, salíamos animados, fortalecidos, salíamos bendecidos porque ella tenía una actitud que no podía ser producida por su corazón, era algo de Dios, evidentemente era Dios en su corazón. Algo que nos llamó la atención es que ella, a pesar de que su enfermedad avanzaba y la consumía, no perdió el gozo. No perdió el gozo. Una bendición enorme. No demandaba nada. Solo sentía gratitud por las visitas y realmente hacía un ministerio. Toda persona que le visitaba era ministrada. Y de alguna forma fue la experiencia de Hilda también. Recuerdo que Hilda nunca jamás perdió el buen humor. Los que conocieron a Hilda, ella podía estar allí en su lecho, consumiéndose lentamente, porque así es la enfermedad, pero siempre tenía un buen chiste, no como los míos. Ella siempre tenía un humor, contacto, y también salíamos animados de allí. Pienso que este pasaje de hoy apunta en esa dirección. La pregunta que surge es, ¿se puede tener esta actitud en medio del sufrimiento? ¿No es como algo muy idealista, pero que no es factible? Bueno, el pasaje dice que sí se puede y el pasaje dice que sí se debe. La razón es que hemos sido capacitados para lograr actuar así en medio de un conflicto, de una prueba, cuando y a partir de convertirnos. Versículo 22 es muy claro. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para entender mejor lo que Pedro está diciendo, es necesario no solo saber el trasfondo histórico, la persecución romana, etcétera, pero es bueno saber el trasfondo moral y cultural de estas personas, porque se abre mejor el pasaje. Hay un texto en esta misma carta que nos da luz para entender lo que ellos eran y lo que Dios les pide que ahora sean y actúen. Capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 3. Mírenlo conmigo, por favor. Primera de Pedro 4:3 dice así: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esto era la cultura de esa gente, esa era la vida de esa gente. De allí el Señor los salvó.
Este es el pasado de la mayoría de estos hermanos. Y Pedro lo sabe bien. Y Pedro escribe a estas personas, entendiendo su pasado. Ellos fueron transformados sobrenaturalmente para vivir en comunidad de forma diferente. Esta era la vida de comunidad antes de conocer a Cristo. Era relaciones pecaminosas, pasiones pecaminosas. Pero ahora Pedro dice que la vida de comunidad en la cual Dios les ha puesto, que es la iglesia, debía ser de amor, no fingido, de un corazón puro. Indudablemente esto es sobrenatural. Ellos fueron transformados. Ellos tenían una vida ahora totalmente diferentes. Una cultura sumergida en el pecado, una comunidad inmoral y sensual, pero ahora ellos, si bien estaban en esa sociedad, en esa cultura, ellos ahora eran renacidos. Eran renacidos. Podían ir en contra de la corriente. ¿Saben? El amor requerido por Dios en su iglesia. Si ustedes observan la calidad de este amor, solo es posible si Dios nos da ese amor. Si Dios nos hace renacer, si Dios nos fortalece para poder actuar así. Saben, yo he escuchado a personas decir, en un contexto de consejería, yo no puedo perdonar, yo no puedo amar a esta persona, yo no puedo cambiar mi carácter, yo no puedo dejar este pecado. Saben, cuando escuchamos algo así, lo que debemos asumir en estas declaraciones, prestar atención, lo más probable, porque es muy revelador, lo más probable es que sea verdad. Que la persona esté hablando desde su corazón la verdad, está dando testimonio, yo no puedo. Y eso es un mensaje que debemos leer bien, porque lo que está diciendo es, no puedo, que debe ser traducido, no puedo porque no he nacido de nuevo. Es un idioma que yo no entiendo, es un curso de acción que yo no puedo. Y está siendo sincera la persona. Y es una tremenda oportunidad para mostrarle a esa persona cómo nacer de nuevo, para obtener la capacidad divina para perdonar, amar, tener paciencia, vencer ciertos pecados. Pero es el Evangelio, indudablemente. Pedro, a partir del versículo 22, vuelve a exaltar la maravillosa salvación que hemos recibido. Una salvación por gracia. Pero esta salvación es el fundamento donde descansa todo lo demás. Si no hay salvación, se desmorona absolutamente todo. Porque todo descansa en el hecho de que dos personas, una persona o una comunidad de personas pueden aplicar la palabra de Dios porque tienen el poder para obedecer la palabra de Dios. Tienen el poder para hacerlo porque han nacido de nuevo. Muchas personas emprenden cosas como puede ser un ministerio o un matrimonio o un noviazgo o lo que sea, y lo malogran. ¿Por qué lo malogran? Porque no han nacido de nuevo. Porque no tienen la capacidad de Dios para llevar adelante eso que han emprendido con el potencial de Dios. Bueno, dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros
entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este nuevo nacimiento hace posible que los creyentes vivan en comunidad y se relacionen en amor, no que no va a haber problemas, sino que superan juntos los problemas porque tienen el amor de Dios y porque Dios les ha dado un corazón puro. ¿Se dan cuenta? La mayoría de los problemas de conducta no es un problema de conducta, es un problema del corazón. Es por eso que aquí Pedro habla de que ellos tenían el corazón puro. Ellos no cambiaron su conducta por la iglesia o por el cristianismo como religión. Ellos cambiaron su conducta porque hubo un cambio de corazón. Es por eso que ellos pudieron abandonar todas esas prácticas pecaminosas, porque obtuvieron algo mejor que eso, que es Cristo. Ellos obtuvieron un tesoro que es incomparable, es Cristo. Y ellos le dieron la espalda a toda esa sociedad pecaminosa porque encontraron en Cristo algo sublime e infinitamente superior. Y esa es la experiencia de todos los cristianos. Esto no es una obra de autorreforma, de autoayuda o de superación personal. Hoy hay un cristianismo paralelo que plantea cambiar tu vida por un sistema de autoayuda. Y Dios no es el Salvador, no es el Señor, sino un ayudante para lograr tus metas, tus sueños, tu sanidad. Pero ese no es el Evangelio. No es el Evangelio. No hay poder en el hombre para cambiar su corazón. Los hombres pueden cambiar su conducta, pueden cambiar su forma de pensar, pero no pueden cambiar su corazón. Dice el versículo 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Eso somos sin Dios. Somos hierba, y si algo alcanzamos en esta vida que parecería ser glorioso, algún logro personal, puede ser como una flor de la hierba, pero la Biblia dice que no importa lo lejos que lleguemos sin Dios, la hierba se seca, la flor se cae. Así es la vida sin Dios. ¿Cuántas personas del mundo del espectáculo, del arte, solo tienen como meta al morir saber que luego de su muerte la gente les recordará? ¿No es una meta bastante triste? Solo quieren sobrevivir en los recuerdos de la gente, pero eso es terrible. ¿De qué puede servir que la gente te recuerde si te estás quemando eternamente en el infierno? Pero es una de las mentiras que este mundo ofrece. La gloria del hombre es vanidad absoluta. No hay poder ni gloria alguna en el hombre, ni en nosotros como creyentes. Fue la obra de Dios en nosotros. Todo comenzó, observa en versículo 22, cuando obedecimos la verdad, cuando escuchamos la verdad y decidimos obedecer la verdad, que es un sinónimo de fe, de poner tu fe en Cristo. Dios comenzó a partir de ese momento a transformar mi vida. Pero saben, luego descubrimos que no fuimos nosotros los que pusimos nuestra fe, porque descubrimos por la Biblia que aún nuestra fe nos fue dada. Entonces descubrimos que no hay gloria absoluta en nosotros, porque aún el acto de haber ido a Cristo en arrepentimiento, si bien fue algo de nuestra voluntad, fue algo producido por Dios. Y eso nos humilla, y siendo cristianos nos alegra que sea así, porque entendemos que de Dios es toda la gloria. Todo comenzó allí.
Y la vida del cristiano debe continuar de la misma forma. Y las pruebas cuando llegan a nuestra vida no alteran esto. No cambia absolutamente nada. Debo seguir viviendo, como dice el versículo 22, como todo comenzó, por obediencia a la verdad mediante el Espíritu. La verdad, la obediencia y el poder del Espíritu Santo. Siempre será así. No debe cambiar nada. Toda la vida cristiana es así. No hay plan A, plan B, plan C. Siempre es así. Como habéis recibido al Señor, andad en Él, dice Colosenses. Mis aflicciones no deben cambiar mis prioridades, pero lo hacen. Y en ocasiones, más de las que nos gustaría, lo logran. Cambiamos nuestras prioridades. El Evangelio no cambia cuando yo sufro. El Evangelio no es algo subjetivo, es algo objetivo, es inmutable. La verdad de Dios no cambia, permanece para siempre, dice aquí. El pasaje que Pedro usa de Isaías capítulo 40, lo usa para fortalecer su argumento, que la palabra de Dios no cambia, que permanece para siempre, que es inmutable. Nosotros cambiamos. Somos como hierba, pero la palabra de Dios no cambia. Versículo 25 al final dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pedro enfatiza, este es el Evangelio. No se guíen por las circunstancias, no se guíen por lo que sienten. Es el Evangelio inmutable, no cambia. Esta es la palabra que permanece para siempre. Dios no ha cambiado, es el mismo Dios. Aunque el imperio romano se nos venga encima como un león y quiera devorarnos, Dios no cambia y el Evangelio no cambia y nuestra salvación es la misma. Qué interesante es, ¿eh? Qué interesante, porque no es lo que sentimos. Cuando vienen las pruebas, como que nuestro mundo se transforma. El punto es, ¿oiremos lo que sentimos o creeremos lo que está escrito, que es la palabra de Dios que permanece para siempre? Es una decisión. ¿Cuánto nos cuesta entender esta verdad? No intelectualmente, porque no somos tontos, pero en la práctica. Como que cuando nos impacta una prueba, una aflicción, perdemos el rumbo, nos salimos de la pista. A mí nunca me ha sucedido, pero me han contado que cuando uno va manejando en la ruta y algo golpea el parabrisas y todo lo que veías claramente se nubló. Y ya no sabemos si estamos sobre el carril correcto, estamos por chocar de frente con algún camión, si no, nos hemos ido a la banquina, si estamos yendo al vacío, como que sentimos que algo así sucede con las pruebas. Vamos manejando tranquilos, espero que nunca nos suceda, hasta tomando mate, escuchando música, y en un segundo toda nuestra visión se nubló. El parabrisas se estrelló. Bueno, en un sentido eso es lo que había sucedido con los hermanos en el primer siglo. Roma se les vino encima. Y estas áreas que mencioné al principio comenzaron a debilitarse. La santidad, el temor de Dios, la esperanza, y ahora Pedro apunta al amor. Parecería ser como que la vida en comunidad se trajo fricciones, problemas interpersonales, porque estaban bajo esta prueba. Y Pedro dice, no, deben amarse así, unos a otros. ¿Saben? Cuando sufrimos,
se presenta una amenaza que es: desplazamos a Dios del centro y justificamos nuestro egoísmo. Lo justificamos, perdemos la brújula, dejamos de servir al Señor, abandonamos nuestras prioridades y pecamos. Y pecamos. Este es el mensaje de Pedro. Este es el mensaje de Dios en esta porción, de que evitemos actuar así. Evitemos esta reacción, sino que actuemos con convicción. Saben, la vida no se trata de nosotros, se trata de Dios, de su gloria, siempre. En tiempos de paz y en tiempos de pruebas. Siempre es así. Esta es la palabra que les hemos predicado. Este es el Evangelio, dice Pedro. Nada ha cambiado. Han cambiado las circunstancias, pero en esencia nada ha cambiado. Cuando se trata de nosotros, la vida, estamos en la peor empresa en la cual podemos malgastar nuestra vida. Dice allí: toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Es vanagloria. Cuando yo sutilmente dejo que las aflicciones me lleven al centro y desplazo a Dios sutilmente y comienzo a vivir con autoconmiseración, pobre de mí, ¿por qué yo? Es una sutil idolatría que trae un sinfín de consecuencias. Un sinfín de consecuencias personales, familiares, ministeriales, porque somos hierbas. Así somos. No debemos caer en el pecado de ensimismarnos cuando sufrimos. De alguna forma, cuando nos suceden las pruebas, es donde más debemos estar conscientes de nuestra necesidad de Dios. Dice el versículo 22, amaos unos a otros entrañablemente. Quiero que piensen por un momento y se coloquen en la vida de estas personas que están sufriendo persecución, que pueden perder la vida de un día para otro, o sus hijos, o ir presos. Y Pedro aquí les habla del amor fraternal. Como que: Pedro, ¿no entendés mi situación? ¿Por qué hablar de amor cuando el imperio nos persigue? Hablemos de oraciones imprecatorias, de oraciones que le piden a Dios: envía fuego del cielo. Comienza por Nerón y sigue por todos los soldados romanos que nos persiguen y quieren nuestra cabeza. Ese tema me gusta, Pedro, pero el amor, me siento tan nervioso que obviamente he tratado mal a mis hermanos, he descuidado el ministerio, me llevo mal con mi esposa, pero Dios sabe que yo estoy nervioso, esto que está pasando. No, Dios sabe que eso está mal. Y Dios sabe que eso es pecado. Y Dios sabe que tu gritería es pecado, que tus nervios es pecado, que tu mal humor es pecado, que tu crisis nerviosa es pecado, que tu manipulación es pecado. Todas esas cosas que salen de un corazón que ha desplazado a Dios y que se ha colocado en el centro, es pecado. Por lo tanto, Pedro dice: amaos unos a otros entrañablemente. De alguna forma está llamando la atención de que si hay un lugar donde uno debe disfrutar, donde uno puede ser animado, donde uno puede ser contenido, es la iglesia. Si llevamos todas nuestras pasiones pecaminosas, nuestras quejas y conflictos a la iglesia y en vez de bendecir a los demás, solo contaminamos a los demás, no estamos haciendo bien. La Biblia dice: amaos unos a otros entrañablemente. ¿Ya tenemos suficiente con nuestros propios fracasos?
Tenemos suficiente con nuestros propios pecados y debilidades. Tenemos un historial de metidas de pata. Necesitamos venir y que nos amen. ¿Cuántos necesitan ser amados? 4 o 5. Por favor, los que no, denme la receta después. Todos necesitamos ser amados. El tema que hay una fórmula divina que si bien todos necesitamos ser amados, la dinámica de Dios es que vamos a ser amados cuando amamos. ¿Se entiende la fórmula? No funciona, todos necesitamos ser amados, necesito que me amen, porque si todos nos ponemos en la postura, necesito que me amen, ¿quién ama? ¿Quién ama si todos demandan ser amados? La dinámica de Dios es esta, versículo 22. Amaos unos a otros entrañablemente. Yo tengo problemas, él tiene problemas, todos tienen problemas, pero yo voy a amar a alguien. Yo voy a bendecir a alguien. Alguien debe necesitar de un abrazo mío, de un consejo mío, de orar conmigo. Y tus problemas no importa. Dios sabe. Dios sabe. Pero este texto dice claramente, la palabra entrañablemente es interesante porque comunica la idea de intencionalidad. No es algo que viene así como una gripe, que algo no lo planeé, vino, no. Es intencional. Esa palabra entrañablemente es algo que yo decido en mi corazón hacer, decido vivir de esta forma. Requiere una convicción de mi parte. Yo voy a vivir para bendecir. Y les hablé de Elenita, esta hermana que ya está con el Señor. Ella era indudable que había decidido glorificar a Dios hasta el último día de su vida. Y les digo, tenía razones para quejarse. Tenía un sinfín de razones para odiar a su hijo, que la abandonó en una cama en su lecho de muerte. Tenía razones para quejarse contra la iglesia, porque no todos fueron a visitarla, tenía razones, pero ella decidió tener el corazón correcto, decidió glorificar a Dios hasta el último día de su vida. Y lo logró. Para mí, esas personas son héroes de la fe. Son héroes de la fe. Y Hilda, inclusive, Hilda, hasta los últimos días que charlábamos con ella, yo la peleaba y le decía, ¿y el negro feo ese de tu hijo? ¿Negro feo? Decía, no, es hermoso mi hijo. Pero ella estaba agradecida por su hijo, por su nuera. Y yo decía, bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque eso es obediencia. Obediencia. Se requiere algo intencional. Entrañablemente comunica esa idea. También dice el amor fraternal no fingido. Y aquí viene una lucha, porque cuando yo decido amar, aún decido amar sin sentirlo, comienzo a luchar con la idea que seré hipócrita. No es hipocresía. No es hipocresía amar sin sentirlo. Obediencia nunca es hipocresía. Cuando la Biblia habla aquí del amor fraternal no fingido, habla de una persona que no es hipócrita, que ha tomado la decisión de bendecir a los demás. No importa cómo se sienta ese día. Eso es muy práctico. Y eso es muy práctico en todas las relaciones, aún en el matrimonio. Porque en el matrimonio una mujer no le puede decir a su esposo, hoy no quiero ser hipócrita contigo, mi amor, yo no voy a cocinar, no siento cocinar hoy. No siento lavar, no me siento, ni siquiera siento levantarme hoy de la... Y el hombre que estuvo 10 horas trabajando llega a su casa y su casa es un desorden, no hay comida, los hijos tienen los pañales de la mañana y todo un asunto, un caos, pero ella dice, yo no quiero ser hipócrita. Son cosas que no sentí hacer.
Eso no tiene nada que ver con el amor de Dios. El amor fraternal no fingido es alguien que ha decidido amar en su corazón y actuar en consonancia a eso. Eso es amor auténtico, no fingido. Se requiere un esfuerzo. Servir en amor es un privilegio, hermanos. De verdad es un privilegio. Y también es un deber, pero es un deber fundamental de la familia de la fe. No es un posgrado, no es un doctorado, no, es fundamental, es el jardín de infantes de la fe. Es el mandamiento más básico, amar a el prójimo. ¿Y cuánto nos cuesta? ¿Saben por qué? Porque sutilmente nosotros nos vamos deslizando hacia el centro, desplazamos a Dios y desplazamos al prójimo. Y no amamos ni a Dios ni amamos al prójimo, nos amamos a nosotros mismos y eso es idolatría. Y luego nos quejamos porque dejamos un tendal de consecuencias. ¿Por qué? Porque manejamos nosotros nuestra vida y no Dios. Y luego le preguntamos a Dios, Dios, ¿por qué me pasa a mí? Y aún no nos damos cuenta que es nuestra responsabilidad. No sé si todos nosotros aquí en esta noche tenemos la convicción de que la fe cristiana se trata de Dios, de servirle, de adorarle, de amarle. Me he topado con más gente en las iglesias, que no tienen esta convicción, que en lo profundo de sus corazones, aún siendo parte de una iglesia, tienen grabado con fuego la convicción que la vida no se trata de servir, amar a Dios y a los demás, se trata de otra cosa, se trata de conseguir dinero, de conseguir un estatus, de ascender en el trabajo, de la familia o de viajar, vacaciones exuberantes, de ciertas experiencias o de ciertos artefactos o de concretar ciertos sueños. Pero bíblicamente hablando, la vida se trata de servir a Dios, de amar a Dios, de adorarle a Dios y luego, en segundo lugar, al prójimo. Esto es cristianismo básico. Esta es la fe cristiana que plantea el Nuevo Testamento. Amar a las personas por las cuales Cristo murió. Eso es lo que está diciendo este versículo. El amor fraternal. El mensaje es, Dios dice, ámense unos a otros, mis hijos, dirían las del campo, ¿no? Mijos, ámense. Ámense unos a otros, fraternalmente. Amor de hermanos significa. Amor de hermanos. Ama a las personas por las cuales Cristo murió, aun cuando paso pruebas. Conclusión, creo que el mensaje es claro, ¿no? 3 áreas fundamentales del Evangelio. Versículo 25, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pedro está diciendo, no estoy inventando nada nuevo, es el Evangelio. No nos deslicemos, no vivamos ensimismados, no corramos a Dios de su trono en nuestras vidas. Amémonos unos a otros. Aménse entre ustedes, hijos de Dios. ¿Oramos? Cada cabeza inclinada, por favor. El Evangelio cambia tu corazón. Sin ninguna duda cambia tu corazón. Nacimos herederos de una naturaleza horrible, de Adán y Eva.
necesitamos un nuevo corazón, necesitamos una nueva mente, necesitamos una nueva voluntad, y eso es el nuevo nacimiento. Eso es lo que el Evangelio promete. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cristo murió por los pecadores, para que no se estrellen y arruinen su vida por la eternidad, sino que se arrepientan de sus pecados y hallen perdón por lo que Cristo ha hecho en la cruz. ¿Pero acaso un muerto puede salvar a los pecadores? Y esa es la gran noticia. Cristo no está muerto, Cristo vive. Oremos. Padre Santo, en esta noche gracias te damos por el Evangelio que nos reenfoca al plan original donde tú eras el centro. Adán y Eva te amaban y te adoraban y se amaban entre ellos y todo funcionaba perfectamente. Pero desde que el pecado entró en el mundo, la muerte y un sinfín de complicaciones, necesitamos, Señor, de ti, necesitamos que cambies nuestro corazón, nuestras prioridades, reorganices nuestras vidas, todos los días de nuestra vida, Señor. Somos débiles y aun cuando tenemos la salvación, tu Espíritu, tu palabra, seguimos siendo débiles, Señor. Ayúdanos. Y en esta noche, Padre, te ruego que estés ministrando a personas que están pasando por grandes pruebas o pequeñas pruebas que ven muy grandes, pero te ruego que tú les ayudes, Señor, y que encuentren en el hombro de un hermano, de una hermana, fortaleza hoy, Señor. Señor, que esta iglesia sea conocida no por super santos, sino por personas que toman en serio tu palabra y la obedecen, no importa las circunstancias, y se aman a pesar de todo, Señor. Ayúdanos, Señor. Oramos en el nombre precioso, en el más dulce nombre de tu Hijo Cristo.